personal soy de los que a mí no me gusta cómo está planteada ahorita la reforma laboral, pero pues vamos a checar cómo les llegó la encuesta, cómo llegó la encuesta, ya se contestó la encuesta, se grabó y... Hola, ¿cómo están? Espero que estén extremadamente bien. Hoy sí, vamos a revisar un video interesante y necesario porque vamos a revisar todavía lo que es la reforma laboral. No sé si por ahí les llegó una encuesta, sí, una encuesta donde ya les preguntaban más o menos cuánto querían ganar y si llegara a pasar casi la reforma, qué modelo de negocio les gustaría, o sea, qué modelo de trabajo y todo esto para ver y dictaminar si la gente que trabaja directamente en las aplicaciones está a favor de la reforma laboral, cómo se viene estipulando o están en contra, para ir revisando lo que son todos nuestros estatutos y todo lo que estamos pidiendo para que se mejore para bien, ya que en lo personal soy de los que a mí no me gusta cómo está planteada ahorita la reforma laboral, pero pues vamos a checar cómo les llegó la encuesta, cómo llegó la encuesta, ya se contestó la encuesta, se grabó y todo, pero vamos a revisar los parámetros más sencillos. Creo que lo primero de lo primero sería revisar reforma laboral, sí o no. Es un concepto o es una idea que todos tienen, o sea, de la reforma laboral, y ya nada más es que ustedes tomen la decisión. En lo personal yo digo que no. Entonces ya cada quien aquí en los comentarios, como les digo, pongan si sí o no. Pero a mí lo que me gusta y lo que vamos a plantear ahorita es que si es un sí, el por qué sí. Y si es un no, el por qué no, ¿no? Y empiezo yo, ¿va? Yo digo que la reforma laboral, no como bien estipulada, ya que quitarían muchísimo la flexibilidad que tenemos ahorita para escoger nuestros horarios y estaríamos obligados a ciertos horarios, ciertos días y ciertas cosas. Eso es para lo que a mí no me gusta. Entonces, por eso yo digo que no, porque perderíamos lo que es la flexibilidad. Pero pasemos ya de lleno con el video. Se va a empezar así el video, va a empezarse a reproducir, pero por ahí lo vamos a estar checando, ¿va? Salté algunas preguntas, ¿no? Además de ti, ¿quién depende? Pues nada más yo y mi pareja, etcétera, ¿no? Ahí también te decía ¿cuáles de estas aplicaciones son las que has utilizado los últimos 3 meses? Pues aquí muchísimos nada más ocupan Uber o Uber, InDrive, Didi. Ahí te ponían todas, ¿no? Didi Food, Rappi, InDrive, otra, Mercado Libre. Así que puedes escoger todas las que tú quieras. ¿Cuáles son? Pues ahí ya te pone, ¿no? ¿Cuáles de estas aplicaciones utilizas más para generar ganancias? Pues ya te pone. En este caso, pues yo era Uber. La segunda aplicación que más usas, no uso otra, sería Uber, pero ustedes pueden poner Uber, Didi, InDrive, la que sea. Para generar ganancias a través de plataformas digitales es mi única fuente. Estoy contestándolo como si yo estuviera manejando, porque yo ya no manejo, pero con lo que ustedes me han dicho lo he tratado de contestar. ¿Cuáles son las siguientes opciones que siguen mejor tu tiempo, actividad en plataformas digitales? Tiempo completo, no tiempo completo, etcétera, ¿no? Estas semanas típicas, ¿cuántos días trabajas? Pues muchos trabajan 7, le puse 7, pensando un día típico que usas plataformas digitales, ¿cuántas horas al día usas la plataforma? Le puse la cantidad, si no mal recuerdo, de lo que son las 12 horas y si no, le puse el promedio o la media que todos utilizan. En general, ¿con qué frecuencia utilizas plataformas para generar ganancias? Muchísimos de aquí pues la usan al 100%. Consideran todas sus fuentes de ingresos, poner cuántos ingresos percibes en total en un mes típico. Lo puse promediando todo lo que ustedes me han enseñado y todo lo que ustedes han subido y todo lo que hemos visto en este canal. Le puse 20,000 pesos al mes. Recuerden, esto es bruto. ¿Qué porcentaje de estos ingresos son ganancias generadas a través de plataformas digitales? Ahí si ven, le puse que el 100%. Estamos trabajando en plataformas. ¿Cuál es la ocupación que usar aplicaciones para generar ganancias? Ahí ya venían muchísimas, ¿no? Emprendedor, retirado, chalala, muchísimas. Dejaste tu última ocupación al comenzar a usar aplicaciones para generar ingresos. Y yo le puse pues que no. ¿Consideras ganancias ahora de las plataformas digitales en comparación con lo que hacías antes de generar ingresos? Pues ahí digo, había muchas sí, no, gano lo mismo, no he realizado otra, etcétera, ¿no? En este caso, pues, se gana más, yo creo, ¿no? De lo que hacían muchísimas otras personas. Eso sí no lo sé. En esta parte te decían las razones principales por las que elegiste registrarte como conductor, repartidor, ¿no? Tienes que escoger 3, solamente 3. En este caso es primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Mi segundo lugar era para generar ganancias complementarias. Mi primer lugar porque generar ganancias a través de la aplicación es más fácil y rápido que otras opciones de ingresos, que en este caso, como les dije, Uber sigue siendo factible que muchísimos otros empleos. ¿Okay? Y la tercera, ¿cuál fue la de tercer lugar? Bueno, ahorita se visualiza por aquí. Pero esas fueron las que escogí. Y luego ya viene, ¿no? Pensando en tu experiencia con las aplicaciones, en qué medida estás de acuerdo, en desacuerdo con las siguientes implementaciones. Ahí ya le van poniendo, ¿no? Le iban poniendo porque se supone que ya las contestaron.
muy de acuerdo, no de acuerdo. Las plataformas digitales permiten generar ganancias cuando lo deseas, pues sí, muy de acuerdo, ¿no? Porque pues, es la flexibilidad, es lo que le puse ahí al videito. Por ahí no le hagan caso a esos WhatsApp. Pero las plataformas digitales ofrecen acceso fácil para generar ganancias. Muy de acuerdo, creo que es muy fácil entrar a las plataformas digitales, como muy fácil salir también. Las plataformas digitales me ofrecen la oportunidad de diferir mis horarios, clarísimo, estamos hablando de la flexibilidad. Las plataformas digitales ofrecen, sí, muy de acuerdo. Las plataformas digitales brindan información clara, algo ahí sí estaba algo en desacuerdo porque no es muy clara a veces. Y las plataformas digitales que ofrecen la oportunidad de generar dinero sin tener un jefe, pues muy de acuerdo, ¿no? Porque no tenemos un jefe. Por eso, si viene la reforma, pues ya tendremos un patrón. En general, ¿cuál es tu grado de satisfacción con la generación de ganancias a través de las plataformas digitales? Ahí sí, le puse ni satisfecho ni insatisfecho. ¿Por qué? Porque aquí viene el debate y pongan aquí en los comentarios, para muchos se sigue ganando muy bien, para muchos ya no, para muchos sigue siendo negocio, pero como les digo, hay que cambiar nuestro vocabulario de decir las cosas, ¿no? Para mí ya no es negocio, para mí ya no me sale. No de que Uber ya no es negocio, Uber ya no sale, porque para muchos sigue saliendo y para muchos sigue siendo factible. Por eso ahí le puse media, ni buena ni mala. Siento que estamos estancados. ¿Cuándo valora la independencia y flexibilidad? Aquí creo que la flexibilidad para mí es altísimo, importantísimo. Entonces, mucho. De la siguiente listado que te gustaría estar haciendo dentro de un año, ¿no? Pues ahí ya ustedes escojan jubilarme en la escuela. Cada quien aquí eran las metas personales, ¿no? Y pues aquí seguir trabajando de forma independiente, pero no en plataformas digitales, tener un trabajo, etc. Eso ya es dependiendo de ustedes, ¿no? Y aquí viene, ¿no? La Secretaría del Trabajo de México declaró que estás interesada en regular a quienes crean ganancias a través de plataformas digitales, eso ya lo sabemos. Y en ese contexto es importante para nosotros conocer las preferencias sobre la discusión laboral. Vamos a checar. Por ahí ya sabíamos que ya iba para dónde iba la situación, ¿no? A ver, temas de la reforma laboral al 100%, ¿no? Pensando cómo generas ganancias actualmente, ¿qué prefieres, no? Permanecer independiente, no tener acceso a los beneficios de un empleado como la seguridad social, que esto es hashtag, no al contrato, no a la reforma laboral, o convertirte en un empleado sin tener acceso a los beneficios de un empleo como la seguridad social. Y la consecuencia, sí, bueno, o sea, esto sí, pagar impuestos adicionales de mis ganancias por esos conceptos. Claro, se tiene que poner, o no lo sé. Entonces aquí pues, yo sigo diciendo que la flexibilidad es algo súper importante y por eso se contestó con la flexibilidad, ¿no? Es lo que yo contesté, pero ustedes pueden contestar lo que ustedes gusten. Pero hay que tener seriedad con este tipo de encuestas. Por favor, contesten lo que de verdad sientan ustedes que es lo correcto. No contesten nada más por contestar y estar ahí jugando. No, porque esto sí depende de que esto siga mejorando o siga empeorando. Sigamos. Pensando, bueno, ya les dije yo, ¿no? ¿Qué tan acuerdo o en desacuerdo estás que cada una de las siguientes posibles propuestas? Muy de acuerdo, algo de acuerdo, todas estas cosas, ¿no? Entonces ya le ibas poniendo, pones aceptar y continuar, ¿no? O sea, ¿para qué? Para no hacer un video tan largo, porque la encuesta, contestarla, sí tarda bastante, ¿no? Propuesta 1. Los conductores repartidores se convertirían en empleados de las plataformas digitales, recibirán beneficios del empleo, incluida seguridad social, salario fijo, participación en las útiles y el derecho de negociar a negociar colectivamente, ¿no? Por otro lado, los otros votaron, pasamos al de abajo, pues, que siga el video corriendo, que corra, pasa. Digo que este ya se grabó porque pues, era una oportunidad única de grabarlo, ¿no? Y la otra propuesta, te decían, los conductores repartidores estarían sujetos a las instrucciones de las plataformas respecto a los viajes a aceptar, en qué zonas y en qué horarios de trabajo. No se podrá desempeñar las actividades de forma independiente y flexible, tal como se hace ahora. Entonces, yo siempre estoy en desacuerdo en este tipo de situaciones de que no tengamos la flexibilidad y la decisión de escoger, ¿no? Entonces, por ahí, pues era lo gustoso de estar trabajando en las aplicaciones. Entonces, para mí, se desacuerdo, pero ustedes pueden decidir lo que quieran. La propuesta 3 era, se mantiene el modelo actual, creo que estamos ahorita, conductores y repartidores teniendo independencia y flexibilidad para decidir dónde y cuándo y cómo conectarse a las plataformas digitales. Se generarán ganancias de la misma manera en la que se está haciendo ahora. Estoy muy de acuerdo con está la propuesta 3, pero se tiene que mejorar esta propuesta, siendo que todavía se puede mejorar, porque no podemos seguir igual. Necesitamos mejorar muchísimas cosas, pero no a tal grado de quitarnos la flexibilidad. Aguas con eso. Bueno, por ahí pues ya le puse que sí, ¿no? Digo, espero que no se les haga muy pesado el video, pero quiero que vean todo esto, lo que nos está hablando la reforma laboral y lo que, bueno, aquí las plataformas digitales deberían contribuir parcialmente para los costos de la seguridad social, los conductores repartidores también pagarían contribuciones adicionales de sus ganancias para su seguridad social. Conductores repartidores
teniendo flexibilidad para decidir dónde y cuándo y cómo conectarse a la plataforma. Aquí es algo similar, es como ya el modelo híbrido, que también no estoy ni de acuerdo ni desacuerdo, pero el tema de estar pagando muchas otras cosas, muchísimos no quieren pagar absolutamente nada. Entonces por ahí que ya está algo media, es como la media, ¿no? Entonces podría ser bueno y como podría ser malo, pero pues eso ya es dependiendo de cada persona. Pero con estas encuestas lo que están tratando de averiguar es la situación del cual se está encontrando y en verdad quiénes son las personas que sí están queriendo la reforma y quiénes no. Para que se haga, y lo hago así, se haga justa la reforma laboral para los que sí quieran o no. Que no creo. Entonces vamos a checar, vamos a seguir. Empezando estas mismas 3 propuestas, ¿cuál prefieres? Ya recuerden, yo prefiero la de la flexibilidad al 100%, entonces ustedes pueden ponerle la que les guste, pero como les digo, contesten con seriedad esto porque, ¿verdad? Pero pongan aquí en los comentarios qué propuesta les gustó más, la propuesta 1, la propuesta 2, la propuesta 3. Si no la contestaron, no se preocupen, pero los que contestaron, pues pongan aquí en los comentarios qué propuesta fue la que más les gustó a ustedes, ¿no? En este caso, a mí me gustó la propuesta de se mantiene el modelo actual, pero tratando de mejorar, digo, seguir con las pláticas para mejorar esta situación y que todo mejore para bien de ustedes, que se siga teniendo ganancias dignas, trato digno y muchísimas otras cosas que se pueden dar Uber, ¿no? En su opinión, ¿quién debería establecer el límite de horas de conexión de plataformas digitales por día? En este caso, debe de haber límite establecido por ley, ¿no? Que es lo que dicen, pero pues nosotros deberíamos de decidir cuántas horas debemos conectarnos. Sé que se hizo la reducción de horas para los choques de la gente que estaba cansada, pero ¿cuántos choques había real? Sigue habiendo choques, entonces creo que pues, aquí la gente decidirá cuántas horas quieren trabajar, ¿no? Yo no puedo decidirles ahora, decirles 12, 18, 20, 25, etcétera, ¿no? Pero ahí ustedes podrían contar y también el beneficio del monetario, o sea, cuánto quisieran ganar, ¿no? Propuesta 1, los repartidores, seguir pagarían impuestos adicionales, volvemos a la misma, o sea, te volvían a incentivar, ¿no? Como de, oye, pero casi, pero es que esto está correcto, no está correcto, se debe de mejorar. Entonces, esto sí lo vi más como un fin para escuchar, ¿no? Y que cuáles son los siguientes beneficios que valoras más, ¿no? Por aquí va a seguir pasando, pero ya para dictaminar y empezar a cerrar el video, porque si no, sí se va a hacer muy largo. Lo que quería enseñarles de esta encuesta que se mandó, es que es una encuesta muy importante de la cual se va a decidir con este tipo de encuestas para dónde está yendo la reforma laboral, si estamos conscientes de que sí la queremos o no la queremos. Y muchísima gente pues sigue con, yo sigo insistiendo, hashtag sea la felicidad, hashtag no el contrato. Pongan aquí en los comentarios ustedes qué piensan de esta encuesta o de estas encuestas, porque lo hemos dejado, ya no se ha platicado tanto el tema de la reforma laboral, pero la reforma laboral está en un hilo en la cual está el futuro de la empresa, el futuro de nosotros, si se va a continuar como viene o nos va a afectar o no. Como les había dicho, ya había sacado el tema de Vemo. Para los que quieran todo esto que les están diciendo aquí de esto y que aquello y que seguridad social, todo esto, Vemo te está ofreciendo eso. Si llegara a pasar la reforma laboral como viene, estaríamos como Vemo. O sea, dense una idea, más o menos ganaríamos casi siempre lo mismo que Vemo, etcétera, y con, ¿cómo se llama? Con las mismas prestaciones de ley. Entonces, para los que quieren la reforma, por favor, o sea, está ahí Vemo, o sea, pueden trabajar ahí y a muchos les va a ser muy conveniente trabajar por ahí, ¿no? Y dejar que la reforma siga con otro contexto, a que siga mejorando para que todos ustedes tengan, ya acabó la encuesta, pero como les decía, para que ustedes sigan y se siga mejorando, o sea, para que no afecte un porcentaje, una minoría, afecte a la mayoría, que la mayoría no quiere la reforma laboral, pero sí quiere que se mejore. Lo que les digo, no estoy en contra de que no se haga una reforma, sino estoy en contra de esta reforma como viene, ya que se debe de mejorar la reforma laboral, porque ustedes necesitan más ganancias, mejores tratos, etcétera, que ya se está planeando, ya se está viendo con Uber Campeones, con Uber, directamente la que trabajamos, Didi, no sé, InDrive tampoco, etcétera, pero Uber ya lo está viendo, que va a empezar a mejorar. Sí, este cambio no va a ser de día para mañana, entonces va a llevar un tiempo, entonces hay que también ser pacientes, pero para mí la reforma laboral, no. Entonces, espero que les haya agradado el video. Lo siento que se haya alargado un poquito, pero son temas que son largos, son pesados a veces, pero me encantaría mucho escucharlo de ustedes, de sus escritos, porque no lo voy a escuchar, lo voy a leer, ¿no? Porque no podré escucharlos. Pero voy a leer todos sus comentarios. Sí, no, ¿por qué? Porque sí, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo van? ¿Han visto temas de la reforma? ¿Qué gente sí quiere? ¿Qué gente no? Etcétera, ¿no? Me pongan aquí en los comentarios. Vienen videos también muy interesantes. Les va a gustar muchísimo. Nos vemos en otro video, pero como siempre recuerden, ya creo que es de ley, suscribirse, regalarme su like, activar la campanita
y sus comentarios son lo que más me está ayudando ahorita. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.